Buenas tardes, mi nombre es Edison da Silva, soy estudiante de la Escuela 70 de Electricidad del Instituto de Tecnología Antonio José de Sucre. Hoy vamos a hablar sobre los microcontroladores PIC. Para empezar, un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica. Incluyen en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora, que vendrían siendo la unidad central de procesamiento, la unidad central de memoria y los periféricos, que son entrada y salida. La empresa Microchip Company fabricó los PIC, que son circuitos integrales programables con una arquitectura computacional del tipo RISC. El nombre exacto es PIC Micro, pero se le da el significado de Peripheral Interface Controller o control de interfaz periférico. En 1985, la división de microelectrónica de General Instrument se separa como compañía independiente y el 14 de diciembre de 1987 cambia su nombre a Microchip Technology. En 1989 es adquirida por inversores y continúa su trabajo. Actualmente hay multitud de PICs que vienen con varios periféricos incluidos, desde módulos de comunicación a núcleos de control de motores y memorias con programas que van desde 512 hasta 32.000 palabras y más, dependiendo de la cantidad de bits, desde 8, 12, 14, 16 y 32 bits. El PIC usa un juego de instrucciones, cuyo número puede variar desde 35 juegos de instrucciones para PIC de gama baja hasta 70 para gama alta. También existen los de gama mejorada, que también utilizan 70 instrucciones. Las instrucciones se clasifican entre las que realizan operaciones entre el acumulador y una constante, entre el acumulador y la posición de la memoria, instrucciones de condicionamiento, instrucciones de salto y retorno, de implementación de interrupciones y una para pasar a modo de bajo consumo llamado modo sleep. Ahora, los PIC también trabajan con programación. Sin embargo, para transferir el código de un ordenador al PIC normalmente se usa un dispositivo llamado programador. Actualmente, la mayoría de los PIC que Microchip Technology distribuye incorporan el sistema llamado ICSP, que es In-Circuit Serial Programming o programación de serie incorporada, o LVP, que es Low Voltage Programming o programación de bajo voltaje, lo que permite programar el PIC directamente en el circuito que va a ser instalado o que está siendo instalado. Ahora, los PIC trabajan con registros. Cada registro tiene una aplicación específica o una función específica. Por ejemplo, el registro status contiene el estado aritmético de los datos del registro, el estado reset, los bits para seleccionar el banco para los datos de memoria, entre otros. El registro option rec contiene varios bits de control para configurar el preescalador del temporizador, el temporizador timer, la interrupción externa y la resistencia pull-up en los puertos port TV, entre otros registros. Ahora, hablando de registro, para llegar a la petición de interrupción también se tiene un registro, que es el registro de interrupción. No significa que una interrupción ocurrirá automáticamente, puesto que debe ser habilitada por el usuario a través de la programación. Por esta razón, hay bits especiales utilizados para habilitar o deshabilitar las interrupciones. Es fácil reconocerlos por las letras IE y F. IE significa Interrupt Enable o interrupción habilitada, y F significa Interrupt Flag, que es bandera de interrupción. De manera sencilla trabaja de la forma siguiente: cuando se presenta la situación para una interrupción, se observa el bit de IF, que es bandera de interrupción. Si existe el bit de IE en estado 0, la interrupción enable o la habilitación de la interrupción está en estado 0, no se da la interrupción. Si está en estado 1, se da la interrupción. De esta manera. Ahora, para poder clasificar los PIC, se componen de tres familias según su capacidad, principalmente, que son los de 8 bits, los de 16 bits y los de 32 bits, que a su vez tienen divisiones, que son los de gama baja, gama media, gama alta y los de gama mejorada. Los controladores PIC, los microcontroladores PIC, tienen una serie de registros que funcionan con una RAM de propósito general. Esta serie de registros funcionan como memoria RAM.
No son registros en la RAM, sino que son una serie de registros que funcionan como en memoria RAM, con el propósito específico de recursos de hardware disponibles dentro del propio chip. También están direccionados por la RAM. Hablemos de la palabra. Mencionamos que los microcontroladores PIC que actualmente son distribuidos por la empresa Microchip Technology tienen una capacidad que va de 512 hasta 32.000 palabras. Hay un detalle con esto, que es lo interesante, que el tamaño de la palabra, el tamaño de la palabra de los microcontroladores PIC es fuente de muchas confusiones. Todos los PIC, excepto los DSPIC, manejan datos en trozos de 8 bits, con lo que se deberían llamar microcontroladores de 8 bits, pero no es así. A diferencia de la mayoría de los CPU, el PIC usa una arquitectura Harvard, por lo que el tamaño de las instrucciones puede ser distinto del de la palabra de datos. El tamaño de la instrucción puede ser grande, el tamaño de la palabra es pequeño, o el tamaño de la palabra es grande, pero el tamaño de la instrucción es pequeña. Normalmente es gran tamaño de instrucción y gran tamaño de palabra. De hecho, las diferentes familias de PIC usan tamaños de instrucciones distintos, lo que hace difícil comparar el tamaño del código del PIC con los de otros microcontroladores. Por ejemplo, un microcontrolador tiene 6.144 bytes de memoria de programa para un PIC de 12 bits. Eso significa que 44.096 palabras para uno de 16 bits y 3.072. Veamos. Los PIC más utilizados son actualmente los de 8 y 16 bits, los de 32 bits para sistemas más complejos, pero los de 8 y 16 bits de gama mejorada son los actualmente más difundidos y los más utilizados. Se utilizan en robótica, se utilizan en control de motores y en instalaciones de controladores. Fue toda mi exposición por ahora. Muchísimas gracias.